¿Le salió el letrerito? Ya, perfecto. Gracias, Moni. Listo, bueno. A todos bienvenidos a esta semana de la vida saludable. Estamos en el marco de el cuidado acá en la Pontificia Universidad Javeriana. La invitación es a que podamos disfrutar de esta actividad, comportamiento sostenible, vida saludable y cuidado de la casa común, para que enriquezcamos esas acciones que hemos venido desarrollando en relación a nosotros mismos y el entorno, y que pues van más allá del cuidado que debemos tener en relación al COVID-19. En este espacio entonces nos está acompañando Mónica Ramos, Lucas Rafael Iborra y Laura Blanco Murcia, quienes van a estar acompañando esta actividad. Los dejo con ellos para que podamos empezar. Listo, Andrea, muchísimas gracias. Bueno, pues es un gusto estar acá en este conversatorio. Yo me presento, yo soy Mónica Ramos Mejía, yo soy profesora del Departamento de Administración, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y trabajo en el área de sostenibilidad. Hoy voy a estar como moderadora de este conversatorio con Laura y con Lucas. Entonces, para empezar y antes de darles la palabra, voy a presentarlos. Laura Blanco es psicóloga de la Universidad Javeriana, tiene una especialización en inteligencia de mercados de la Universidad de los Andes y una maestría en sostenibilidad de la Universidad de Harvard. Laura trabajó en la Universidad Javeriana como profesora del área de sostenibilidad y empresa durante 3 años y en este momento se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad de Waterloo, en Canadá. Entonces, Laura, te voy a dar la palabra para que empieces con tu intervención y posteriormente seguiremos con Lucas y luego continuamos en el conversatorio. Adelante y muchas gracias. Gracias, Moni, por la presentación. Bueno, entonces yo les voy a contar un poquito sobre mi investigación doctoral, que tiene mucho que ver con este tema del cuidado de la casa común y de los comportamientos sostenibles. Esta presentación de pronto es un poco diferente porque mi tema es relacionado con las narrativas, entonces quise que fuera un poco como acorde a ese tema de narrativas. Voy a compartir pantalla. Un momento. Listo. Ok, listo. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Laura. Ok, listo. Dame un segundo que creo que me fui al final de la presentación. Un momento. Listo, entonces como les contaba, mi investigación está enfocada un poco hacia el rol de las narrativas en todo esto del estilo de vida sostenible, que tienen que ver las historias que nos contamos a nosotros mismos con la forma en la que nos portamos con otros seres humanos, con otras especies no humanas y con nuestra casa común. Entonces, pues básicamente esta es una invitación a cambiar ese cuento que nos contamos, esas historias que nos contamos, porque resulta que esas historias que nos contamos están muy a la raíz de nuestros comportamientos y de nuestro estilo de vida. Entonces, mi apuesta un poco es pues invitarlos a todos ustedes a cambiar esa historia que está en la raíz para que desde ahí empecemos a cambiar un poco pues nuestros comportamientos y la forma en la que vivimos y nos relacionamos con otros. Entonces, ¿qué pasa? En la raíz de nuestra historia en este momento, bajo este sistema socioeconómico
con el que vivimos, está el Homo economicus. Entonces, había una vez un Homo economicus. El Homo economicus es utilitarista, racional, individualista. Digamos que en muchas de las escuelas de negocios nos enseñan que el ser humano lo que busca es maximizar su beneficio individual a toda costa y un poco acumular esos beneficios. Ese Homo economicus, además de eso, además de que busca para él, porque además desde la teoría es bastante como ligado a lo masculino, este Homo economicus ve el mundo dividido y a su servicio. Entonces, por ejemplo, ve las cosas como si fueran una maquinaria que se puede descomponer en partes y piensa que analizando la parte ya tiene suficiente un poco para entender cómo funciona el todo. Y en ese sentido también ese Homo economicus está muy desconectado porque piensa que tiene el control sobre las cosas, que está por encima del planeta, de las otras especies y puede controlarlo, incluso que puede controlar a otros seres humanos. Entonces de ahí se derivan un montón de teorías de cómo maximizamos ese capital humano. Y además de eso, ese Homo economicus busca ser dueño de las cosas, ¿no? Las controla y las posee, es su dueño. Y busca acumular y acumular y acumular, porque esa acumulación de cosas materiales la tiene muy mezclada con su idea de felicidad y de éxito. Entonces, esta es un poco la historia que está en la raíz de nuestro sistema socioeconómico actual y en la raíz de muchos de nuestros comportamientos. Entonces, quiero que piensen un poco en su propia historia, como de pronto ese Homo económico se ve reflejado, porque todos nosotros crecimos un poco dentro de ese sistema, entonces lo tenemos ese Homo económico en algún lugar de nuestra historia, en algún lugar de nuestra propia narrativa. Entonces, la invitación es a cuestionar ese Homo económico porque resulta que ese Homo económico y su comportamiento tuvo algunas complicaciones, y las complicaciones básicamente es que al estar tan desligados de nuestro planeta y al estar tan desligados sí, o sea, al desconocer esas conexiones que tenemos con los otros y con el planeta, empezamos a generar un montón de problemas dentro de nuestro sistema, como lo muestra esta imagen que tengo ahí, un montón de problemas ambientales y sociales, hasta el punto en que literalmente en este momento el planeta se está quemando, porque hay pueblos enteros que se están quemando por eventos eventos climáticos extremos. Entonces, pues, digamos que es momento para cuestionar esa narrativa y es momento para cuestionarnos a nosotros mismos y a cuestionar ese Homo económicos que tenemos dentro de nuestras narrativas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que llegó la hora de cambiar esa historia y de darle la bienvenida a Sapiens Integra. Entonces, ¿quién es Sapiens Integra? Sapiens Integra es una visión del ser humano que está mucho más ligada a la compasión, al cuidado, a la empatía, y a la conexión con los otros, humanos, no humanos, y pues a el cuidado y la conexión con esta casa común que tenemos. Entonces, Sapiens Integra es consciente de que depende de otros, que depende de la casa común, que en la interacción con otros es que se genera un poco la magia de la vida. O sea, si nos aislamos de eso y tratamos de mirar el mundo como dueños y como superiores a lo que está pasando a nuestro alrededor, un poco estamos perdiendo esa magia de la vida que está en la interacción y en la conexión con otros. Entonces, Sapiens Integra comparte esa casa común. O sea, no es dueño, ni la controla, ni la administra, la comparte con otros. Y pues mi invitación es un poco a eso, a pensar cómo podemos empezar a cambiar nuestra narrativa hacia ese Sapiens Integra, de manera tal que en nuestro día a día y en nuestro estilo de vida empecemos a preguntarnos cómo podemos de pronto cuidar a otros y cuidar esa casa común en la forma en la que nos movemos, por ejemplo, en el día a día. ¿Estamos cuidando nuestra casa común en la forma en la que nos movemos? ¿Estamos cuidando nuestra casa común en la forma en la que comemos? ¿Cómo podemos lograr cumplir y satisfacer como esas necesidades que tenemos, como lo son movernos y comer, de forma tal que generemos bienestar para nosotros y bienestar para lo que está a nuestro alrededor?
¿Por qué? Porque estamos conectados con eso que está alrededor nuestro. No es solamente como yo necesito ir a la oficina, entonces me monto en un carro y llego allá porque lo que importa es que yo necesito a la oficina y lo más cómodo para mí es coger un carro y llegar allá, sino pensar un poco en ese día a día. Bueno, Sapiens integra. ¿Cómo es la movida aquí? ¿Cómo podemos cumplir esa necesidad de moverme o cumplir esa necesidad de alimentarme, incluyendo el bienestar de otros dentro de eso y mi propio bienestar? Y además de eso, ¿cómo podemos lograr esto independientemente de la acumulación material? Entonces creo que ahorita Lucas va a hablar un poco sobre este tema de las necesidades, que es un tema súper bonito y apasionante, y creo que el marco de él es una nota. Y cómo podemos llegar a satisfacer eso de forma tal que pues alcancemos un bienestar y una prosperidad para todos, sin necesidad de llenarnos de cosas, de dañar el planeta, de devolverle basura al planeta. Y no solamente pensar en nuestro bienestar como seres humanos, no tomar solamente esa perspectiva de, ok, para los seres humanos lo mejor es esto, sino también considerar que estamos compartiendo esta casa común con otras especies, entonces pensar en el bienestar para las otras especies también. Es un poco la invitación. Es un reto gigante porque venimos de esa narrativa de Homo económicos que no nos dejaba ver como esas interconexiones que tenemos con el resto, pero la invitación un poco y para abrir esta discusión es cómo cambiamos esa narrativa hacia ese Sapiens integra, porque pues yo personalmente pienso que desde ahí se pueden empezar a generar muchos cambios a nivel de nuestro paradigma, a nivel sistémico, o sea, desde esas historias que nos contamos, de esas historias que les contamos a nuestros hijos, por ejemplo, porque parte de mi investigación doctoral también es cómo esas narrativas están presentes en las familias, qué historias le estamos contando a nuestros hijos, que para satisfacer sus necesidades necesitan llenarse de juguetes, necesitan tener muchos carros, o les estamos contando como, mira, tú te puedes mover de diferentes formas y cuando te mueves así ganas salud y cuando te mueves así no estás afectando como el aire que respiramos todos dentro de esta casa común. Entonces, pues un poco la invitación es esa, cómo cambiamos esa historia y mi invitación es a que empiecen a ver en ustedes esas historias y a cuestionarlas y a pensar cómo nos podemos mover hacia una historia diferente, que sería ese Sapiens integra. Y pues básicamente es eso. No sé si me tomé más tiempo del que era o menos. Súper, Laura, chéverísimo. Muchas gracias por arrancar con este llamado hacia la raíz de nuestros propios comportamientos. Creo que es un insumo excelente para el conversatorio que tenemos. Entonces, muchas gracias. Vamos a seguir con Lucas y luego ya continuamos nuestra conversación. Lucas es Project Management Professional, es diseñador industrial, magíster en gestión ambiental y es candidato a doctor en la Universidad de Tecnología de Swinburne en Australia. Él ha sido profesor del Departamento de Diseño desde 2013. Es una persona con un gran don de gentes y disfruta un montón tener conversaciones en donde les enseñen cosas nuevas. Entonces, Lucas, súper bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos acá. Y te doy la palabra. Perfecto, gracias Mónica. Y gracias también Laura por la introducción que hiciste, porque voy a articularme a lo tuyo en cuanto a unos, pues todo clave, pero para articularme a lo que les voy a contar sobre historias. Y eso me encanta porque es también aquí en esto que les quiero compartir en estos minutos, lanzarse a conocer las historias de las demás personas con las que interactuamos. Y el tema de las necesidades y motivaciones, claro, eso es fantástico. Aquí los referentes que yo tal vez he conocido más de hace algunos años son Max Neff, el chileno Max Neff y Maslow. Pero es fantástico lo que dices, porque si bien aquí yo solo me voy a referir a las personas, yo no he conocido al menos algo equivalente a las teorías de necesidades humanas para entender también cómo entender lo que necesita un río, por ejemplo. Entonces, gracias por esa invitación. No lo voy a abordar acá, así que queda muy chévere también para ahorita que lo vayamos a conversar. Una invitación acá es en el marco de comportarnos mejor entendido como por ejemplo con
mayor conciencia sobre los impactos que tenemos en todo aquello que nos rodea, es listo siempre y cuando también estemos conscientes de nuestras necesidades y capacidades, las de los demás y la información y la confianza que esté disponible. Es una invitación que les hago ya a que alrededor de estos dos puntos reflexionemos sobre cómo es nuestro día a día con las personas que compartimos, por ejemplo, en las actividades cotidianas que compartimos. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que cuando tomamos decisiones, bueno, yo no soy psicólogo, creo que Laura puede saber más de este tema que yo, por ejemplo, pero lo que he podido aprender es que no tomamos decisiones solo basadas en criterios racionales. Si uno compra un carro y prefiere el rojo al azul, por ejemplo, ahí hay aspectos emocionales también que intervienen en esa decisión. Un paréntesis, así también a veces se vota en nuestro sistema democrático, estemos de acuerdo o no, pero llevados por la emoción. Entonces, llevemos también esto a las reflexiones que vienen ahorita más adelante. Cuando decidimos sobre un producto u otro, más o menos sostenible, entre comillas, ¿vamos solo a los datos o solo a lo que percibimos o a nuestras propias motivaciones personales? Y en esto también es importante recordar que por más que, por ejemplo, yo o cualquier persona que nos esté escuchando o mis colegas Mónica y Laura, podemos creer que tenemos una postura muy válida al decir por qué, por ejemplo, no usamos carro o sí usamos carro. Pero la invitación también acá es que tenemos que ponernos en algún punto medio en donde solo una postura es válida o todas las posturas son válidas y buscar un balance, que al menos yo no conozco una fórmula perfecta para lograrlo, pero tomar decisiones. Y es también algo sobre lo que quisiera que reflexionáramos en estos pocos minutos. Para eso, desde el marco de las necesidades, ahí les comparto en la letra muy pequeña, de pronto en la grabación podrán verlo después con más calma, algunos referentes que he visto para entender esto. ¿Qué es necesario no solo para ti o para mí, sino para las otras personas? ¿Qué consideramos necesario? Y para eso una invitación es, por ejemplo, preguntémonos cuál es nuestra idea de ser humano. ¿Qué dimensiones intervienen para definirnos como personas? ¿Qué nos hace personas? Yo, por ejemplo, en mi tesis, en la investigación doctoral, me baso en Frank, donde, entre otras dimensiones, reconoce la importancia de la dimensión espiritual, que se separa de la religiosa, sino la espiritual entendida como la trascendental en cuanto al sentido de vida. Porque además, viendo esa diversidad en cuanto a lo que cada uno considera necesario, esta es una apuesta que siempre dejo y es: no he encontrado todavía un producto o servicio que se pueda autoproclamar 100% sostenible. No he encontrado una sola solución que se pueda proclamar 100% sostenible, ni una persona, comenzando por mí, que pueda decir yo soy 100% sostenible en todo lo que hago, porque dependemos también de cómo estemos acá. Acá me refiero a la izquierda en esta tabla que es basada en el trabajo de Max Neef sobre necesidades. ¿Cómo yo le voy a pedir a una persona, por ejemplo, que está sufriendo para conseguir recursos para cocinar su comida, tiene que, por ejemplo, talar un árbol de algún terreno en donde se encuentra porque no tiene acceso a gas natural o a otro tipo de recursos? ¿Cómo yo le voy a decir de entrada, oiga, no deforeste, eso atenta contra el cambio climático? Si puede que me responda, entonces dígame cómo yo como. Primero, eso que mencionaba Laura de empatía es súper clave, lanzarnos a conocernos. ¿Cuál es tu historia? Yo te cuento la mía. Y después de eso sí busquemos soluciones juntos. Además que eso también depende de la necesidad y la capacidad de una persona o una organización. Si yo le digo a una organización, una startup o un emprendimiento con una persona que hace las veces de todera y le arranco a decir, ¿usted por qué no se certifica de una vez con estándares internacionales como la ISO 14001? O cuénteme usted qué está haciendo para manejar los residuos que genera su operación. Y así le empiezo a hacer preguntas. Pueda que la persona me diga, viejo, yo estoy buscando sobrevivir para poderme pagar el sueldo hoy y poderle pagar a los proveedores que tengo este mes. Porque el otro mes me preocuparé, el otro mes no me da, ahorita no me da. Yo sé que es importante cuidar el ambiente, pero por favor entienda que no me están dando los recursos ni el tiempo. Por eso, amigos y amigas, a veces es bueno también preguntarse
claro, a veces uno escucha, no, es que los empresarios o las empresarias solo se preocupan por el dinero, o es que la gente cuando consume solo busca lo más barato. Miércoles, si vemos, por ejemplo, las teorías de necesidades como Max Neff, él diferencia la necesidad del satisfactor y del bien. Pueda que el dinero sea un medio para realmente, como muestro en la gráfica, satisfacer necesidades más profundas. Por eso la pregunta que a veces dejo, por ejemplo, es, oye, ¿tú estás comprando ese jean o ese pantalón que te costó, por ejemplo, 400.000 pesos para protegerte del frío bogotano, por lo que yo estoy en Bogotá, o para que tu círculo de amigos y amigas te admiren porque compraste un jean de una marca reconocida? Esto no es para criticar, esto es para entender qué está motivando a tomar una decisión de compra. No para decir, uy, qué bobo o qué boba, no. ¿Qué realmente está motivando tu decisión? Y luego además, es decir, si soy consciente de eso, pues bueno, cuéntame en ese conocimiento de la historia del otro, como mencionaba Laura, ¿cómo estás tú frente a lo que se necesita para tomar decisiones en cambios de comportamiento? Me explico. ¿Es suficiente si yo solo recuerdo que me dijeron, como está en la gráfica, recuerdo que me dijeron que la sostenibilidad es importante para ahora empezar a separar residuos en mi casa? ¿O debo también entender el sentido de separar residuos en mi casa, a pesar de que a veces vea que algunas personas los mezclan? ¿Será que también necesito saber cómo hacerlo y luego ver, por ejemplo, analizar si lo que estoy haciendo sí genera el impacto, para luego de pronto decir, se me ocurre una manera más sencilla de ayudar a las personas recicladoras que pasan por mi casa y evitar que eso llegue al relleno sanitario, y no necesariamente es la manera como me la están exigiendo? Voy a proponer otra manera. Como a veces decimos, tocarnos pasito en esa forma de ir aprendiendo, pero para eso tenemos que conocernos, darnos al menos esa posibilidad inicial. No, por ejemplo, llegar a una comunidad y decir, oiga, aquí sí es que no tienen conciencia ambiental, ¿no ve que tienen residuos en la calle? Bueno, pueda que sea cierto, pero ¿cómo va a saber usted que sí lo es sin antes hablar con ellas? Y por eso el rol de la conversación, como les muestro acá, para saber las historias, qué sesgos tenemos ustedes y qué sesgos tengo yo, las opiniones o los argumentos sobre las que se conversen, y de dónde está llegando la información, de dónde consumimos información para tomar decisiones. Solo ahí podríamos tener de pronto un mejor acercamiento para saber, por ejemplo, cómo yo puedo tener mi corazón desde lo que les comentaba de la emoción, mi mente desde la razón, más abierto para entender, por ejemplo, qué pasa con alguien que consume agua en botellas plásticas versus qué pasa con alguien que consume agua en vasos de vidrio versus alguien que tiene su propio botilito reutilizable. Colegas, como no hay productos 100% sostenibles en todos los contextos, en todos los momentos, apertura de mente y de corazón es imprescindible para no idealizar ni satanizar. El plástico es lo peor, en cambio el papel es lo mejor. No. Si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar de qué argumentos técnicos defienden esa idea. Además, colegas, primero yo no lo sé todo, y esto es algo que le aprendí a nuestro CAE Macea aquí en la Universidad Javeriana, de las 4 fantásticas que a veces faltan en clase, es, yo no lo sé todo, soy ignorante. Yo me atrevo a decir que ustedes tampoco lo saben todo. Yo puedo dudar, puedo equivocarme además, puedo descubrir que era mejor utilizar un botilito reutilizable a estar consumiendo botellas plásticas. Me equivoqué tal vez. Puedo preguntar cómo hacerlo mejor y puedo mejorar. Y de esta manera, este tipo de retos ya no son tan, saque una resolución, prohíba, controle, mande a la policía, juzgue, critique, sino venga a ver cómo lo hacemos. Podemos reducir por ejemplo, en lo que yo estoy haciendo en el doctorado con empaques plásticos, podemos plantear empaques con menor masa, menor material, menor intensidad de material, como se llama. O podemos también ayudarnos, apoyarnos en quienes consumen para que avancen en mejores estilos de vida, mientras vemos cómo hacemos para reemplazar, por ejemplo, los polipropilenos de algunos empaques. En resumen, y ya con esto acabo, perdón que me extendí unos 30, 60 segundos más, conociéndonos podemos dialogar, así como las universidades han dado ejemplo en esta época también aquí en nuestro país, en Colombia, dialogar y llegar a consensos, reconociéndote a ti y a mí como diferentes, pero con objetivos comunes. Finalmente,
queremos vivir en un mejor lugar. De eso creo, me atrevo a decir, estamos de acuerdo. Muchas gracias y sigamos conversando entonces. Fue un placer. Mónica, disculpa que no te, creo que estás en silencio. Sí, perdón. Muchas gracias por la presentación. Creo que tenemos mucho para conversar. Creo que las dos presentaciones se complementan muy bien. Por un lado, un llamado de Laura a decir, nos hemos echado el cuento que somos un homo económicos, pero posiblemente no. Podemos ser, en cambio, un sapiens integra, por un lado, y por el otro lado, Lucas diciendo sí, pero ¿cómo llegamos allá? ¿Tenemos las capacidades para generar ese cambio? ¿Cómo es ese proceso de cambiar? Ese proceso de ir aprendiendo con apertura de mente y de corazón. Creo que eso es súper complementario, entonces me parece chéverísimo. Quisiera entonces pues profundizar un poco en sus ideas. Entonces, pues Laura, empezaría contigo. Con nuestra idea de nosotros mismos está ligada entonces a este homo economicus utilitarista, pensaba un montón que piensa un montón en el beneficio propio, eh, donde lo que prima es la pregunta, ¿y aquí qué hay para mí? ¿Y qué gano yo? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta narrativa de nosotros mismos hacia un ser humano integral que busca más bien el bienestar colectivo, cuidando y siendo compasivo con otros? Pues eso es algo que yo pienso o sea, espero averiguar con mi investigación doctoral. Pero pues básicamente, o sea, hay una cosa que mencionó Lucas, pues muchas de las cosas que mencionó Lucas son fundamentales y que pues habíamos hablado contigo, Mori, en algún otro momento, y es como el cambio en todos los niveles se debe ir dando de forma simultánea. O sea, como que en este sistema complejo en el que estamos, no podemos decir, ay, movamos esta tuerca aquí y ya todo el resto va a cambiar. De pronto sí puede que pase de ese modo. Sin embargo, además de cambiar esa narrativa, hay muchas cosas que tienen que empezar a cambiar alrededor y que están ligadas a esa narrativa. Entonces, yo creo que si uno piensa, o sea, pensando un poco, no sé si sea un buen ejemplo para esto, pero pensando un poco en los fractales, que en este momento estoy leyendo un poco sobre narrativas fractales. No sé si saben los fractales, imagínense un copito de nieve, eso es un fractal, y es una estructura que se replica a sí misma y que está presente dentro de la naturaleza. Las ramas de los árboles son fractales. Si nosotros tenemos esa estructura de la narrativa, una estructura determinada que está, no sé, por ejemplo, en torno a, sí, a esa percepción utilitaria individualista y de crecimiento ilimitado, por ejemplo, y logramos cambiar eso, de pronto eso puede que tenga implicaciones en el resto del sistema. Entonces, por eso yo le estoy apuntando un poco al tema de las narrativas. Sin embargo, con base en lo que menciona Lucas, también es importante tener en cuenta, por ejemplo, qué está pasando a nivel de infraestructura. Entonces, yo puedo cambiar mi narrativa y yo puedo decir, listo, yo en este momento me voy a mover de forma tal que esté cuidando el planeta. Pero si yo vivo al otro lado de la ciudad y no tengo una ciclorruta para llegar a mi trabajo y no tengo otra forma de movilizarme, pues va a ser muy difícil que yo sea coherente con ese cambio de narrativa. Yo puedo tener mi mejor intención y cambiar mi narrativa y empezar a buscar cosas diferentes y a comportarme y a cambiar mi entorno. Sin embargo, también hay otras cosas que tienen que empezar a cambiar de forma simultánea. No quiere decir que mis esfuerzos sean perdidos, porque mis esfuerzos también pueden empezar a mover lo que está alrededor mío, pero también necesitamos que se empiece a mover todo el resto, o sea, todo se tiene que empezar a mover de forma simultánea para generar ese cambio tan urgente que tenemos, porque es un cambio súper urgente, o sea, si no lo hacemos ya, no sé qué va a pasar. Pero el caso es que, pues sí, pensando un poco en eso, en tu pregunta y en lo que cuenta Lucas,
sobre su investigación, es muy importante considerar también esa interacción a nivel del sistema, cómo esas partes interactúan con un todo y cómo ese todo interactúa con unas partes y cómo nosotros podemos hacer unos cambios, pero necesitamos también que se den cambios en otros niveles. Cómo podemos nosotros promover esos cambios en otros niveles, pero también qué tiene que pasar en esos otros niveles para que nosotros podamos cambiar. O sea, no es solamente como de un lado, sino que tiene que pasar en muchos niveles para que se dé ese cambio. Sí, creo que eso sería como una de las cosas importantes y creo que a mí eso me lleva a pensar un poco en nosotros como seres políticos, de algún modo, y es como empezamos a exigir estos cambios en esos niveles, no solamente decir, bueno, yo ya hice mi parte y no pude hacer nada más, sino venga, yo puedo exigir que se dé ese cambio en otro nivel, cómo colaboro con otras personas y empiezo a mover a otras personas para que eso se haga realidad. Entonces, sí, pensar un poco en nosotros como seres políticos es importante. Y Adelante, Lucas, que creo que tienes algo para complementar. Gracias, Mónica. No, me encantó eso que dices de seres políticos también en el sentido amplio de la palabra, no partidista, ni mucho menos, al menos como yo lo veo. Y eso que dices me haces acordar de un tema que yo realmente sé muy poco y hasta ahorita me empiezo a familiarizar con el diseño para las transiciones y cómo pueda que haya algunos aspectos que podamos controlar y otros que definitivamente no podremos controlar. Eventos emergentes, lo que tú estabas mencionando de los sistemas complejos, y es una cosa, por ejemplo, en cambio climático, ¿cómo evitamos lo que está diciendo que puede suceder en 2050? Pero por otro lado, no vamos a poder controlarlo todo, entonces, ¿cómo nos adaptamos en el camino? Yo realmente todavía no sé dónde está la fórmula mágica para eso, y espero que no llegue el escenario que están proyectando para el 2050, pero creo que es muy bonito lo que dijiste y es algo que yo también he ido sintiendo. Hay tantos problemas a nivel global que al menos si yo puedo asegurar que el río que pasa por mi vereda, que las relaciones con mis vecinos en un pueblo o en la ciudad estén avanzando hacia algo más constructivo y eso se replica, tal vez no genere tanta frustración como yo la he sentido y he visto en otras personas de decir, cambio climático, deforestación, el mundo se está acabando. Bueno, si eso llega a suceder, al menos asegúrese que su radio, en lo que usted pueda lograr, al menos sea un faro o una luz para decir si se puede, al menos localmente se puede. Es lo que he visto a veces en comunidades que deciden irse. No sé si de pronto, Mónica, en tu experiencia has podido ver lo que nos comentabas de Cajicá, pero en lugares más pequeños he visto que pueden funcionar las cosas. En las ciudades todavía estoy viendo que pasa es más bien lo contrario. Es mi percepción al menos. En cambio, uno va a una vereda chiquitica, la gente se puede tratar mejor, pueden autoabastecerse, de pronto no tienen tantas cosas como en las ciudades, pero en mi experiencia he visto que por lo menos lo logran de mejor manera. Sí, yo creo que definitivamente pues son las dos cosas y por eso también me gusta mucho tu idea de consenso, del proceso de aprendizaje, de apertura, porque claro, siempre va a haber como unos faros, como tú los dices, o unos oasis vistos desde otro punto de vista. Por ejemplo, en Bogotá, La Esmeralda, por ejemplo, es un barrio con verde, una comunidad organizada, los espacios públicos funcionan, hay bienestar público, no bienestar detrás de unos muros organizados de manera Yeah. privada. Eso es en Bogotá, y eso, pero cosas No parecidas sabía. pueden o no pasar en otros municipios. Entonces, o sea, la posibilidad de la organización local siempre existe y sin duda es un faro, o sea, pero es un faro o tiene la posibilidad de ser faro y de ser, no sé, tal vez, pues yo no he leído nada sobre narrativas fractales, pero me parece súper interesante Sí, yo la tampoco. posibilidad de reproducir esto a otros lugares,
pues solo se puede dar, me imagino yo, en la medida en la que este faro tiene esas características que tú mencionaste, Lucas, con relación a, a la apertura, al no juicio. Creo que eso es, o sea, cerrarse y juzgar no es el camino para generar esa reproducción, digamos, de esta práctica que funciona súper bien acá y sí puede funcionar en otras partes. Y, y nosotros pues vivimos en un país lleno de experiencias increíbles a nivel comunitario, al mismo tiempo que hay unas experiencias que son todo lo contrario, que son excluyentes y que son depredadoras y bueno, y todo lo demás. Entonces, pues nuestro país es un gran escenario como de polaridades. Por eso me gusta mucho tu idea de consenso y de aprendizaje y de apertura. Eh, y pues creo que podríamos profundizar un poquito más ahí, como en nuestra vida diaria, en nuestras prácticas diarias de comportamiento, cómo se muestra esa apertura, o cómo se muestra, digamos, ese no juicio y no cerrarse, sino todo lo contrario. No sé si ahí puedes profundizar un poquito. Yo, bueno, claro, eso es un reto, me haces acordar de un autor que se llama Humberto Maturana, que hay una alerta sobre él, sobre su trabajo y me parece chévere, y es decir, no juzgar no significa aceptarlo todo, sino que no juzgar a priori es primero quiero conocerte, entenderte, que compartamos nuestras historias, como decía Laura, y ya luego tomamos decisiones sobre lo que querramos hacer conjuntamente. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos disfruta las corridas de toro y las defiende. Yo tengo una posición totalmente contraria, entonces nunca hemos ido juntos a una corrida de toros. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del rol, él es empresario, del rol del empresario para el desarrollo de un país y cómo debe pagarse mejor a los empleados y generar mejores condiciones de trabajo, ahí nos encontramos súper bien. O sea que es mi mejor amigo, nunca lo va a acompañar a una corrida, pero cuando trabajemos juntos alrededor de un proyecto, si eso llega a darse, ahí nos vamos a encontrar. Esto es para resumir que después de conocernos, yo ya puedo tomar decisiones sobre en qué comunidades voy a entrar y para qué. Comunidades entendidas como grupos de personas con intereses en común u objetivos en común, por ejemplo. Ahí tengo otras personas, por ejemplo, que usan el carro para todo. Yo en cambio no tengo carro y más bien busco usar el transporte público, aunque me han atracado en Bogotá en transporte público. Pero yo ya sé que, por ejemplo, para cuando yo vaya al trabajo, usar el transporte público, pero cuando quiera compartir, por ejemplo, con mi hermano, que él usa el carro para todo, podremos tener una conversación chévere y saldremos a un paseo. Entonces, yo creo, discernir, saber en qué comunidades yo entro y con qué objetivos, sabiendo que la diversidad va a existir siempre y no necesariamente tengo que estar de acuerdo en todo con todos y hacer de todo con todos. No sé si me estoy explicando. Sí, total. No sé si quieres decir algo al respecto, Laura. Sí, yo pues mientras Lucas respondía a la pregunta, pues pensé en dos cosas importantes, porque yo también tengo mi amiga con la que me crié, que es mi hermana del alma, también le encantan las corridas de toros, y pues yo no puedo estar más en contra porque es imposible. Entonces, una cosa interesante que pasa con ella y que yo me he dado cuenta es que nosotras no peleamos al respecto, no entramos a chocar y usted es una veruta, usted cómo se le ocurre, nada de eso, sino que hay como una postura diferente que yo siento que es un poco como la postura de ser de niño, ¿no? De ser niño, y es preguntar por qué, o sea, tratar de ir más allá y entender, o sea, no decir usted es una bruta, acá pongo mi muro y usted allá y yo acá porque yo no quiero tener nada que ver con usted, no, sino entender por qué, ven, y por qué te gustan tanto. Cuéntame un poco. Y de verdad esa posición que tú mencionabas como sin juzgar, en tratar de entender
qué hay detrás. Y es un poco como la posición de mi hijo Antonio cuando pregunta sobre algo, es, ¿pero por qué? Pero de verdad quiero entender, o sea, de verdad quiero entender más allá sin tener nada en mi cabeza que me genere sesgos. Entonces yo creo que eso es una cosa que me pareció chévere pues de lo que dijiste y que siento que puede ayudar mucho en esa colaboración en todo, ¿no? Pues en temas de sostenibilidad, que es de lo que estamos hablando y es tratar de entender el por qué, ir más allá, como oír un poco con amor, o sea, tratar de ir más allá y oír y también... sí, como abrirse un poco ese diálogo que tú mencionabas. Y la otra cosa que me llamó la atención de lo que acabas de decir, Lucas, es el tema de yo lo hago, no lo voy a obligar a usted a que lo haga, o sea, yo me voy en bus, no voy a obligarlo a usted que se vaya en bus, pero ya con que tú lo estés haciendo, esa persona sabe que eso es una opción. O sea, ay, yo conozco, no, mi hermano Lucas no hace man para todo lado en bus. Oiga, pero el otro amigo mío también hace lo mismo y eso empieza a generar un cambio, siento yo. O sea, tú no estás ni predicando ni obligando, pero ya con que tú digas, oiga, lo respeto mucho, yo lo hago de esta manera y cuando estoy con usted, pues nos vamos en carro rico charlando. Eh, yo creo que eso ya empieza a generar unos cambios y siento que eso ha pasado un poco con el tema de las dietas, porque antes ser vegetariano o vegano era como ¿qué? Y no había ni una opción en ningún lado y eso era como, no, este man se volvió loco, pero en la medida en que cada vez hay más gente, como que esto se empieza a volver normal, se empieza a volver parte, ah, sí, yo también conozco, mi amiga tal también es vegetariana, el novio yo no sé quién es vegano, entonces siento que eso empieza a pasar, entonces esas eran como mis dos intervenciones al respecto. Súper, mientras estabas hablando se me ocurrió esta apertura a la comprensión o este como interés por entender al otro. ¿Ustedes creen que es expandible a, a los seres no humanos? Y ahí podríamos trabajar un montón tratando de entender qué es lo que necesita el río, qué es lo que necesita el copetón, qué es lo que necesita, no sé, eh, no sé, ¿eso les suena o es absolutamente loco lo que estoy diciendo? Si quieres, Laura, que tú introdujiste el tema de las especies no humanas, si quieres decir algo. Ok, no, pues yo en eso estoy empezando. Digamos que mi crianza fue muy desligada de las especies no humanas, entonces me metí en esto ya como adulta, pero yo siento que nosotros desde esa perspectiva de Homo economicus pusimos la inteligencia humana muy por encima, como que dijimos nosotros somos los inteligentes del parche y el resto pues son como cosas que ahí funcionan entre ellas, pero y siento que cada vez la humanidad descubre más y se sorprende más con la complejidad de otras especies. Entonces, yo no sé, para responder a tu pregunta, yo no sé si nosotros seamos capaces de decir, tu copetón necesitas eso, porque creo que, o sea, no sé si esa era tu pregunta, pero yo siento que uno no debería como asumir lo que necesita la otra especie, sino pararse como desde una postura de realmente observar esa complejidad y no sentirnos que no la sabemos todas y respetar mucho eso, ¿no? Porque, mejor dicho, no sabría responder bien a tu pregunta, pero lo que pensé cuando tú pusiste la pregunta pues, en esta conversación es eh, algo básico, es no sentir que no la sabemos todas, como decía Lucas, porque no las sabemos todas y es una complejidad infinita lo que hay ahí en esas otras especies, entonces creo que debemos pararnos desde ahí inicialmente, como, ok, mi superinteligencia humana no va a lograr decidir qué es bueno para ti, para ti, para ti, sino, no sé, no sé contestarlo, pero solo sé que debemos pararnos desde ahí, de no las sabemos todas. Sí, es que es berraco, Laura. Yo tampoco sabría cómo hablar en nombre de un animal o sea, de lo que necesita. Lo que se me ha ocurrido, al menos, es, por ejemplo, bueno, no sé,
apoyarse en aquellas personas que saben más de los animales que yo. Entonces, para a través de ellos o ellas de pronto acercarme a esa posibilidad. Por ejemplo, sin satanizar ni idealizar, pero lo que ha pasado con algunas granjas eólicas que no sé por qué terminaron justo cruzando ruta, justo en las rutas de vuelo o migración de algunas aves. Y se volvieron un problema algunas de esas de esas turbinas enormes. Me queda la pregunta es, ¿y por qué nadie avisó del comportamiento de esas aves para saber que necesitaban una vía libre para volar, como ya lo habían demostrado que volaban por esas rutas? ¿Y a quién se le ocurrió, sabiendo eso, poner una granja eólica justo ahí? Si eso supone que es que las aves me dijeron que necesitan volar, no, pero tal vez alguien que sí las ha estudiado diga, pilas, eso es una ruta donde pasan aves. Es como poner un aeropuerto donde también puede, mejor dicho, poner un aeropuerto para que los aviones empiecen a estrellarse contra las aves porque por ahí pasaban antes de que existiera el aeropuerto. Hasta ahí se me ocurre. Sobre todo, yo no soy biólogo ni ecólogo, por ejemplo, pero yo iría a preguntarles a personas que sé que saben más que yo de las especies no humanas. Yo creo que yo ahí añadiría como, además de esa postura de no me las sé todas, puedo preguntarle a alguien que de pronto sepa más que yo, eh, es esa responsabilidad, ¿no? Tan grande. O sea, como nosotros con el gran poder que tenemos una inmensa responsabilidad sobre estas otras especies no humanas. Entonces, sí, yo diría que eso es un punto ahí clave y es si debemos defenderlas y si debemos como tener en cuenta, o sea, gracias a la ciencia conocemos unos límites del planeta y conocemos un poco más o menos cómo funciona la vuelta, entonces, ¿cómo podemos usar eso para defender a estas especies de nuestras propias acciones? De nuestro, sí, no sé, como pensaba un poco en ese tema de tenemos mucho poder, entonces tenemos la responsabilidad también de defenderlas, de defender sus derechos, pues. Y bueno, Sí, no sé si como que, puedo... Ah, perdón, dale, Mónica. adelante. No, dale tú. No, era algo que voy a decir y estoy seguro que también es criticable y chévere si lo conversamos, es el valor de la naturaleza se puede monetizar. Ahí yo sé que estoy yendo en una dirección que puede tener problemas, pero lo que voy es, o puedo yo, lo que estabas diciendo Laura, por eso también mencionaba en algún momento el sentido de vida de la persona y decir, no sé, desde mi marco de creencias o desde el marco de creencias de algunas personas, yo veo a la naturaleza como igual, por ejemplo, nos veo conectados y desde mi sentido de vida trascendental, yo por eso no las toco. Pero si alguien estuviera en otro marco, también yo le podría decir, pues hombre, cuando usted ignora las necesidades de la cuenca del río Bogotá, ahora pone a toda la ciudad de Bogotá y a pagar por haber ignorado la necesidad del río, y eso se puede volver dinero. Que en lo que estamos hablando acá posiblemente no sea la mejor forma, pero puede ayudarle a un tomador de decisión y decidir, bueno, dígame usted cuánta plata quiere desperdiciar realmente en corregir el error por no haber preguntado qué iba a pasar con ese río. Era eso, muy. Sí, ahí de nuevo, eh, pues yo creo que volvemos a la noción que nos ha traído Laura del Homo económicos, donde la eh, utilidad para el humano está por encima y legitima todas las acciones. El problema de la monetización es que la monetización no logra acoger la complejidad de la que Cierto, hablaba Laura. Y cierto. pues de nuevo, pues ahí está, es como, ¿qué es lo que legitima las acciones al final? Pues la utilidad para el humano. Eh, y pues lo que veníamos eh, hablando y es esta idea como de pararse y observar no solamente al otro humano, sino también a la otra vida que no es humano y tener esa noción eh, de
pues yo no sé usted por qué actúa como actúa y yo no sé mis acciones que están dañando, y esa precaución o responsabilidad, como le decía Laura, pues es como, sí, como ya que estamos hablando de comportamientos, pues como una actitud o un comportamiento, digamos, de mayor, pues al menos de menor ofensivo, es menos ofensivo. Entonces, pero pues sí, o sea, eso no lo vamos a solucionar acá, pero pues es chévere poner todos esos temas sobre la mesa y pues saber eh, pues que están ahí, que creo que es bien importante, posiblemente en en el pasado no era tan fácil ponerlos sobre la mesa, hoy es más común que los encontremos sobre la mesa y hablar de las vidas humanas y no humanas, pues es bien importante. Bueno, quisiera aterrizar un poquito más nuestra conversación como a nuestro entorno, al campus de la universidad, pues como a la vida de la comunidad javeriana. Eh, y quisiera hacerles una pregunta con relación a, a los hábitos y comportamientos desarrollados durante pues, el tiempo de confinamiento en la pandemia, ahora que este confinamiento es cada vez menor. ¿Qué creen ustedes que son aprendizajes que debemos conservar o que debemos olvidar ustedes con relación a la vida saludable, al comportamiento sostenible? Eh, ¿Ustedes qué rescatan o cuál sería su visión con relación, digamos, a nuestra vida más centrada en el campus de la universidad? ¿Quieres darle, Laura? Ok, bueno. Gracias, Mónica. Sí, buen punto porque además me alegra que ya este semestre estemos viendo la transición hacia nuestro campus de nuevo y volviendo a ver esa vida que yo creo que todos extrañamos. Mm, para ver, por ejemplo, qué rescatar y qué de pronto dejar. eh, Rescatar, por ejemplo, el valor de, como yo lo he visto, al menos hasta ahora, la virtualidad ha permitido a veces tener actividades que se traslapan. Entonces se puede creer que puedo estar en 2 reuniones al mismo tiempo o en 3 reuniones al mismo tiempo. Y el volver a una vida no tan virtual creo que es algo fantástico para poder decir, si tengo que ir de un salón a otro, tengo que caminar. Ese volver a caminar, por ejemplo, y desplazarse puede ser un motivo para despejarme, para hacer ejercicio, para moverme. Eso amarrado a lo sostenible y a la salud también. El volver a espacios de encuentro no mediados por una pantalla en donde yo puedo percibir realmente mejor las conversaciones con las personas que me rodean. Si hay una persona que está triste, puedo percibirla porque ya no hay una pantalla con una foto, sino porque estoy sintiendo a la persona que está ahí cerca. Creo que eso de rescatar es recordar que eso ya lo habíamos aprendido y lo sabemos y lo podemos volver a hacer. De dejar tal vez, creo que ya lo dije, en el sentido de decir no podemos ser omnipresentes, por un lado, y por otro lado, específicamente de consumo, creo, me atrevería a decir que la pandemia, la situación económica también que nos ha afectado, al menos por ejemplo aquí en Colombia, nos ha permitido tal vez valorar otro tipo de satisfactores de la vida, valorar más lo simple, ver que de pronto no podemos comprar todo lo que queremos. Hay personas, por ejemplo, que en mi caso, mientras estoy estudiando, estoy viviendo con mis papás porque no puedo pagar todavía otra vez un apartamento. Ese tipo de vainas es volver a valorar lo simple, a ver que de pronto no necesitaba consumir tantas cosas como venía consumiendo. Hasta ahí diría por ahora. Yo estoy de acuerdo con Lucas en el tema, o sea, de las cosas pues positivas de volver a al campus, que pues lamentablemente yo no voy a estar allá, pero de las cosas positivas es, yo insisto, esa magia de la interacción, o sea, la magia de la interacción frente a frente y no frente a pantalla, eh,
eso es maravilloso porque yo siento que de eso se trata la vida. Entonces, eso por un lado. Eso hace mucha falta, eso es chévere de volver. ¿Qué mantendría yo de aprendizajes de la pandemia? Bueno, a mí me interesa mucho el tema de la comida, entonces siento que, no sé si para todos, pero para muchas personas que yo conozco, la pandemia fue una oportunidad para empezar a comer más saludable, empezar a ser más conscientes de lo que comemos todos los días, 3 veces o más veces, quienes somos muy afortunados al día. Creo que fue una oportunidad para eso y para explorar nuevas formas de comer. No tener que desplazarnos nos dio tiempo para cocinar a muchos de nosotros en casa. Entonces siento que eso es algo que debería mantenerse y es cómo puede ser esta una oportunidad para ser más conscientes de lo que comemos y de las implicaciones de lo que comemos. No simplemente ir y comprar una hamburguesa al otro lado del túnel, zampármela y ya está, sino empezar a pensar un poquito más como, bueno, en casa yo preparaba esto de esta forma y garantizaba que era de calidad y que estaba rico y que era mucho más saludable. No sé, eso me parece que debería conservarse. Y alrededor de la comida también una cosa muy importante fue el tema del género. No sé cómo se daría en todos los niveles, pero por lo menos en mi caso y en muchas historias que conozco, la pandemia fue una oportunidad para enfrentarnos contra estas diferencias, estas inequidades de género. Entonces, de entrada se asume que la mujer va a hacer muchas más cosas dentro del hogar, de crianza, de mantener la casa, etcétera, como que eso se asume. Porque antes lo que hacía, o sea, eso estaba ahí, eso siempre ha estado ahí, pero lo que se hacía es que tú comprabas o pagabas a alguien, no comprabas, bueno, le pagabas a alguien para que lo hiciera, entonces tú le pagabas a alguien para que tú tuviera el niño en el colegio, en el jardín, que te cuidara el niño. Entonces la pandemia, como todos estamos nuevamente en casa, generó ese choque de, no, todo sigue siendo como inequitativo en ese sentido. Lo que pasa es que antes lo solucionábamos de esa forma, pero la inequidad sigue de fondo. Entonces, para mí por lo menos y para gente que yo conozco fue una oportunidad chévere para renegociar eso y decir, ok, no, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a realmente apuntarle a esa equidad? Independientemente de lo monetario, porque nuestro sistema nos enseñó que las cosas que se pueden monetizar son las que valen y el resto pues no. Entonces el resto no se ve ni existe. Entonces tú puedes monetizar el trabajo con el que te pagan y te mandan la plática al banco todos los meses, entonces ese vale. Pero la lavada de la loza, la comprada del mercado, la planeada de que vamos a comer, la limpiada, todo eso no se puede monetizar, entonces eso no existe. Y creo que la pandemia fue una oportunidad chévere para eso, para decir, ok, parte también de toda esta complejidad que necesitamos resolver para llegar a la sostenibilidad es cómo negociamos esas dinámicas dentro del hogar, cómo negociamos, por ejemplo, el tema de la comida, para que todos participemos y para que no sea la carga para una sola persona, porque yo lo que sentí fue como si las mujeres somos las únicas encargadas de la nutrición sostenible en el hogar, pues fregadas, porque ya tenemos el trabajo, los chinos y además otra responsabilidad adicional. Entonces, eso fue como uno de los hallazgos, como que yo dije, esto debe mantenerse y es lograr esa equidad en muchos aspectos, porque siento que con esa equidad es más fácil como movernos a la sostenibilidad de algún modo. Pero bueno, yo hice ese link ahí, es mi experiencia personal, no quiere decir que a todo el mundo le haya pasado lo mismo, pero sí me gustaría conservar eso, como ese cocinar en casa, compartir el cuidado de nuestra casa como tal, no pues la casa común obviamente también, pero pues como de nuestra casita núcleo, cómo la cuidamos entre todos también, me parece importante mantener. Claro, y eso está de nuevo volviendo a la imagen de los fractales. El
todo lo que tiene que ver con el cuidado al interior del hogar, pues obviamente pues, se refleja también en los espacios más grandes, en nuestro campus, en nuestro barrio, bueno, en la cadena de suministro de la empresa y así sucesivamente. Entonces, sí, me parece chévere rescatar, digamos, esas prácticas saludables de las que habla Lucas, lo saludable, caminar, valorar lo simple y todos los temas de cuidado y poner sobre la mesa quién está a cargo del cuidado. Y poner sobre la mesa, digamos, esas desigualdades de género, creo que es bien importante. No es que ahora todo vuelve a la normalidad y se nos olvidó que eso estaba ahí. Entonces, de acuerdo, súper importante. Hace un rato hablamos, creo que Laura, fuiste tú que mencionaste algo sobre la infraestructura o sobre las condiciones que están dadas en el entorno. Pues la universidad tiene una apuesta grandísima hacia el bienestar y el cuidado de la casa común, y el campus es un lugar bien especial. Y bueno, este conversatorio que estamos teniendo pues precisamente está en el mismo marco. La pregunta es cómo podemos proyectar o incentivar comportamientos sostenibles digamos, en la vida de los familiares o personas cercanas de nuestros estudiantes, nuestros administrativos, nuestros profesores, digamos, aprovechando el bienestar que nos da la universidad, digamos, cómo aprovechar lo que nos da la universidad y además proyectarlo hacia otros entornos. ¿Quieres darle o me lanzo de una vez, Laura? Lánzate. Cuando estabas haciendo la pregunta, Mónica, y es muy chévere que toques ese tema de, por ejemplo, cuando hablamos de comunidad javeriana, por ejemplo, pueden ser nuestros estudiantes, nuestros colegas profes, administrativos y sus familias y círculos cercanos. A mí me ha parecido muy, muy bacano ver, por ejemplo, cómo la universidad ha puesto, no sé, yo ya tenía una rutina de ejercicios, por eso no he adoptado otras nuevas, pero me ha encantado lo que ha hecho, por ejemplo, el Centro Javeriano de Formación Deportiva, en donde yo me puedo conectar a Instagram, pero no solo yo, puedo invitar a mi familia a hacer las rutinas de ejercicio que hacen los colegas del Centro Javeriano de Formación Deportiva, o eventos que se han dado, por ejemplo, ese no pude hacerlo y me quedó el pesar, pero, por ejemplo, con mi novia nos hubiera encantado hacer una cata de vinos que ofrecieron y uno podía pagar para que le llegaran las cosas a la casa, algo así lo entendí. Entonces, eso me ha parecido fantástico porque esto también ha ayudado tal vez a que la universidad amplíe esa oferta, no solo a nosotros quienes estamos directamente vinculados, sino también invitando a, bueno, quienes tienen hijos, o esposos, o esposas, papás, hermanos, a actividades que son abiertas. Voy a ponerles también un ejemplo muy concreto. Mi hermano con su emprendimiento aplicó a un programa de apoyo del Centro Javeriano de Emprendimiento, pero mi hermano no es egresado javeriano y sin embargo el Centro Javeriano de Emprendimiento ofrece eso también para externos, que en este caso es mi hermano. Entonces es algo que yo creo que ha sido bonito y se ha ido fortaleciendo cada vez más. No sé si por ahí va también lo que nos preguntabas. Yo creo que, yo insisto con la comida, pero yo creo que pues la universidad también tiene una oportunidad chévere como para transformar esas dinámicas en torno a la comida. Pues, mejor dicho, como que se da, por ejemplo, se da por sentado que debemos comer proteína animal todos los días, como dentro de las cafeterías, por ejemplo, de la universidad, siempre la opción es o carne o pollo. Entonces, no, como que eso es un default ahí. Y hablando un poco de infraestructura, pues yo llego allá a comer y eso es lo que hay.
Entonces, pues yo escojo dentro de lo que hay. Entonces, creo que esa es una oportunidad chévere como de la universidad de decirles como, venga, es que hay otras proteínas que no, o sea, hay otras fuentes de proteína que no necesariamente son animales y que son nutritivas y que tienen un montón de beneficios, o sea, incluso ya las conocen, se llaman frijoles, lentejas, o sea, no es nada como extraño que les toque correr un riesgo de probar algo súper diferente, no, entonces creo que esa es una oportunidad chévere que tiene la universidad como para decirles a los estudiantes como, oiga, mire, o sea, si usted quiere poner su granito de arena, esta es una forma de hacerlo, que tiene un impacto grande y que pues usted puede dejarla solo aquí porque no quiere pelear con su mamá y su abuela sobre lo que ellas cocinan, como también puede decirle a la mamá, mamá, pero es que también en la universidad vi que esto también es proteína, o sea, no es necesario comer la carnecita todos los días. Ya, eso es como algo que se me ocurre ahí que puede pasar. Sí, claro, digamos, la universidad ha avanzado un montón en temas de separación de residuos, movilidad, todo el tema de transporte compartido, otras alternativas distintas al vehículo que funciona con combustible fósil. Y claro, y la comida es una oportunidad adicional donde es bien importante empezar a hacer esfuerzos significativos. Eh, Súper. Bueno, no sé si quieren decir algo más. Alguna de las personas que nos está oyendo tiene alguna pregunta. Eh, ¿Cómo lo ven? No, ya si estamos cerrando es más agradecer, Mónica, me encanta además aprendiendo en estos temas de comportamiento, he visto que hay unas corrientes desde el diseño de comportamientos sostenibles, pero me ha parecido fantástico cómo, y por eso me encanta que sea también con ustedes, como desde psicología, desde la economía, pero bueno, yo no soy experto en esto, pero economía no solo hablando de dinero, sino en su sentido amplio, es ayudarnos a entendernos mejor a nosotros. Por eso creo que por ahí podemos arrancar. Si nos damos la posibilidad, una persona, al menos es lo que yo he ido aprendiendo, que se siente bien cuidada, una persona que se siente bien cuidada, puede estar en mayor capacidad de cuidar a otras personas y a otras especies no humanas y a otros, o sea, al agua o al aire. Entonces creo que esto en la Semana Saludable es un bonito llamado de atención también para recordar el amor propio, o sea, el cuidarnos a nosotros y a nosotras mismas para estar en mayor capacidad de dar ese amor y ese cuidado a otras personas. Entonces, me encanta esto, me encanta este espacio. Quería cerrar con eso. Muchas gracias, Lucas. Laura, ¿tú quieres decir algo más? ¿Mencionar algo que no hemos mencionado? No, no, pues no, yo quiero agradecerles mucho porque este tipo de espacios son muy chéveres y creo que uno construye mucho. Pero no, de acuerdo con Lucas, o sea, sí, es un llamado un poco como a cuidarnos a nosotros mismos, a los otros humanos, a los otros no humanos. Sí, es un tema importante este del cuidado y no, pues muy chévere el espacio, no, creo que ya, esos serían mis aportes por el momento. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Es muy chévere esta conversación con base en sus aprendizajes del trabajo doctoral. Me parece, pues además me hace muy feliz personalmente tenerlos aquí a los dos. Entonces, pues muchísimas gracias pues por todos los aportes y espero que además pues sea muy inspirador para las personas que nos oyen. Entonces, pues un abrazo grandote para los dos y mil gracias. Gracias, Mónica. Abrazos, Laura. Abrazos, Mónica. Gracias, Abrazos a todo el equipo. Lucas. Ah, bueno, ya se paró.